Estoy muy contento hoy. Hemos venido a un sitio que me hace especial ilusión poder grabar. Yo creo que es una experiencia que no todo el mundo puede vivir y nos han dejado grabarla y hacer partícipe de esta experiencia a todos vosotros. Es un sitio donde yo he venido 3 veces. He tenido el gran privilegio de conocer a Ferran Adrià. Esta será la 4ª ocasión que hablo largo y tendido con él, porque con él solo se puede hablar largo y tendido. Tiene una profundidad de mente muy bestia y necesitas estar muy concentrado para poder captar todas las enseñanzas que este hombre te puede dar en una hora, ¿no? Esto es un entorno privilegiado, estamos en la Bahía de Rosas, donde estaba el antiguo Bulli. Hemos quedado ahora con uno de los participantes o del equipo de Ferran, que estuvo en el Bulli desde el año 90, para que nos explique un poco las historias y los entresijos de este lugar, que sin duda es uno de los lugares más mágicos de España, donde se innovó por primera vez en cocina y donde se hicieron cosas que partían de la contradicción y de replantearte el inicio de algo tan básico como es cocinar, ¿no? Y estoy muy ilusionado con este vídeo y creo que lo vais a disfrutar. Vamos a ello. ¿Qué tal? José, tal, soy Lluís García, Lluís García, director del Bulli Foundation y bueno, ya desde el año 90 remando al lado de Ferran en este sueño llamado el Bulli. Os quiero contar algo de la historia de cómo pasó todo, ¿no? ¿Esto era en la entrada? Esto era la entrada del restaurante. Aquí había una puerta abatible y tal como lo verás ahora vamos a hacer un poco un recorrido por la historia si te apetece, pero está intacto, está tal como fue siempre a lo largo de la historia. De hecho, ¿qué? Los perros, ¿no? ¿Estos perros? Los perros, Bullis. El nombre del restaurante parece que la gente se piensa que viene de bullir, de cocer, de tal, no sé, le dan 1000 vueltas al nombre y al final la historia del nombre es la pasión de Marqueta Schilling, la fundadora, junto con su marido, con Hans Schilling, la pasión que tenía por esta raza de perros, que es el bulldog francés. Y ella, ¿sí? Y ella les llamaba cariñosamente, les llamaba bullis a sus cachorros. De hecho, ahí en la pared hay un montón de fotografías de sus perros originales. Y bueno, esto originalmente era un bar. Fíjate, es que todo nació, bueno, minigolf, como minigolf. Ahora lo vas a ver. Era un minigolf. Vente, que te voy a explicar. Bar Bulli, chaval, Bar Bulli. Adelante. En este primer pasillo vas a entender un poquito cómo nació todo este sueño. Un matrimonio, doctor alemán, homeópata, Hans Schilling, y una mujer con un temperamento increíble, Marqueta Schilling, de origen checoslovaco, que se casó con él en la Segunda Guerra Mundial. Estaban viajando con una autocaravana por la Costa Brava a finales de los años 50. Y casi como de milagro aterrizan en Cala Montjuïc. Y se enamoran del sitio y compran todo lo que es la finca, la casa que hay arriba de la carretera y todo lo que es esta finca. Y se hacen una casa. Ferran siempre me ha contado que su idea que era súper innovadora, era hacer un complejo de retiro para gente mayor en un lugar pues idílico. Ponte en el marco, ¿no? Segunda Guerra Mundial, gente mayor de toda Europa, quemada en la vida de mala manera, y bueno, quisieron montar un proyecto súper, un médico homeópata, pues imagínate, un poquito todo este marco. Pero se ve que no les dejaron hacer este proyecto y entonces decidieron, después de hacerse la casa, hacer un minigolf. Y dices, bueno, el Bulli nació como un minigolf, aquí es los planos originales del minigolf. ¿Vale? Cuando la casa se acaba, Marqueta se instala aquí, el doctor Schilling, que era un gran gourmet, iba y venía de Alemania, se pasaba etapas en Alemania y venía a otras etapas aquí. Y de alguna manera, pues eso fueron las primeras semillas, ¿no?, de lo que después fue el Bulli. Pero todo empezó de una manera súper humilde. Esto como proyecto empresarial, imagínate, debía ser un desastre. Has visto la tramontana que hay hoy, el viento que hay hoy, pues imagínate un minigolf a principios de los años 60, perdido de la mano de Dios cuando no había ni siquiera una carretera decente para llegar aquí. Entonces, para complementarlo, hicieron un chiringuito que estaba aquí detrás en la terraza. Por eso esta parte de lo que es ahora el museo está dedicada a explicar los orígenes del Bulli. Hicieron un pequeño chiringuito que, como ves allí, ya se llamaba Bulli con Y, Bulli Bar. Yo creo que esta pasión de Hans Schilling por la gastronomía
le puso el punto de mira en de que aquí pasara algún día alguna cosa importante en ese sentido. Y todo fue poco a poco caminando. Pero ¿Llegaron a conocer ellos el éxito del Bulli? Sí. ¿Sí? ¿Murieron? Sí, ya están muertos. Ambos. Los dos. Sí, ¿No tuvieron hijos? No tuvieron hijos, no tuvieron hijos. Fíjate. ¿Qué pasó con la herencia? En el año 90, Ferran y Julie montaron una sociedad y compraron, digamos, el fondo de comercio, compraron el restaurante al matrimonio Schilling. Junto con la casa. A mediados de los 90, no te sé decir con precisión, ya se quedan con todo lo que es la finca, incluida la casa, aunque Marqueta estuvo haciendo uso de ella durante toda su vida hasta el final, como no podía ser de otra manera, ¿no? Yeah. Y bueno, primera etapa que va creciendo hacia un restaurante de costa, un grill room. Si te fijas en esta primera parrilla que teníamos, es esa de ahí, sí que está intacta tal como la ves ahí, y un comedor al aire libre que, como ves, es el que ves aquí fuera. Estos son los planos del comedor. ¿Del año? A finales de los 60. Madre mía. ¿Vale? Luego, en el 75, llega el primer cocinero, digamos, con una estructura dentro del marco de la alta cocina, etcétera, ¿no? Con formación en la Nouvelle Cuisine francesa, se llama Jean-Louis Nechel. Él después consiguió la primera estrella Michelin, que es un bombazo para los restaurantes de la época. En España no habían restaurantes con estrella Michelin. Lo que pasa es que también el impacto que generaba la gastronomía española era nulo a nivel internacional. Entonces, esta etapa explica desde esos orígenes hasta que Jean-Louis Nechel se va. La guía Michelin piensa que el Bulli ha cerrado y lo saca de la guía. Además, el cocinero siempre se solía llevar la estrella en aquel momento. ¿Vale? Entonces es en este momento cuando aparece la figura de Julie Soler. Julie era como si de un milagro se tratase, una conexión imposible con el Bulli. Y él estaba en un momento que era promotor musical, había abierto discotecas. Entonces estaba de visita en Rosas con un amigo suyo, propietario de la Jazz Cava de Tarrasa, que era muy amigo de Silvia del Barbarossa, que es como la conocemos nosotros en Rosas, que era una mujer que regentaba un bar de música de jazz en Rosas, que era un referente en la música de jazz de toda Cataluña. Silvia era muy amiga de Marqueta. Entonces el Bulli se acaba de quedar huérfano por la marcha de Nechel. Silvia le habla de ello a Julie, le explica que es una opción muy bonita para él. Julie viene a hablar con el matrimonio Schilling y acuerdan que se incorpora al Bulli como director para intentar reflotar el proyecto de nuevo. Y aquí ves el primer contrato hecho a mano de Julie en el día que acordó con Marqueta y con Hans Schilling coger las riendas del restaurante. De las primeras cosas que hace es irse a París a tocarle a la puerta a la guía Michelin. Les llaman por teléfono para pedirles explicaciones de por qué se han quitado no está en la guía, y les dicen, no, es que les estoy llamando por teléfono, y dicen, bueno, vamos a una cita. No, una cita no, que estoy en la puerta. Que estoy en la puerta, ya me pueden abrir, que subo. Y entonces, bueno, volvieron a entrar digamos, en la línea de la Michelin y recuperaron la primera estrella ya consiguieron traer a otro cocinero importante, Jean-Paul Binet, también francés, con su mujer, que se llamaba Nick, que era la pastelera, que consigue recuperar la primera estrella y conseguir la segunda estrella. No había ningún otro restaurante, no había restaurantes con 3 estrellas en España, año 83. Ferran no está en la cocción aquí aún, ¿eh? Ya. Entonces, ¿cómo llega Ferran a la historia? No sé si os ha explicado en algún momento él sobre cómo sus orígenes no tienen nada que ver con el mundo de la cocina. De hecho, él no tenía tampoco una... Él ha dicho que no era vocacional. No era vocacional. Ni... Entonces, él había estado estudiando el mundo de empresariales y tal, se desconectó porque se quería ir de vacaciones a Ibiza. Bueno, entonces su padre dijo, bueno, sí, pero te tendrás que espabilar. Entra como fregaplatos en el Hotel Playa Fels. Allí con Miguel Soy, que era el chef de cocina del hotel, empieza a tener contacto con el mundo de la cocina. De alguna manera intentó formarlo, pero él se fue a Ibiza. Después de Ibiza vuelve a Barcelona. Primeros restaurantes de más nombre como el Finisterre, etcétera, pero llega el momento de la mili. Servicio militar, se va a Cartagena y me imagino que debía decir que era cocinero, ¿no? Y lo pusieron a cocinar para la tropa. 4.000 personas allí, que dicho por él, le enseñó mucho a ver la cocina, digamos, en grandes producciones a nivel de banquetes, ¿no? De lo que es hacer una tortilla de patata para 4.000 de la tropa, pues te tenías que pelar las patatas para todos, ¿eh? Que no venían las patatas peladitas y embolsadas, ¿vale? Lo debía hacer
bien cuando decidieron pasarlo a la casa del almirante, del capitán general de la región. Y entonces ahí aprendió a gestionar ya una historia distinta. La casa, claro, que podía ir desde el día a día más natural, más digamos, más Sí, normal, de estar por casa hasta un banquete. Y entonces ahí aprendió otro nivel. Y fue ahí donde conectó con otro recluta que se llama Fermí Puig, otro cocinero de renombre en la cocina tradicional catalana, que estaba conectado con el Bulli, trabajaba en el Bulli, y fue el que le dijo: oye, Ferran, tienes que conocer el Bulli, tienes que conocer el Bulli. Y Ferran vino, invirtió el mes de permiso del servicio militar, ese mes que te daban de break en el servicio militar, para hacer lo que nosotros llamamos en nuestro argot un stage en el Bulli. Y conoció a Juli, a Jean-Paul, etc. Y se enamoró un poquito del ambiente profesional que había. De que, hostia, aquí cuando se sentaba el equipo a comer se hablaba de cocina, de restauración gastronómica, de tal, y no era una cuestión de pasar por alto, ¿no? Entonces él dijo, apalabró que cuando acabara la mili vendría y se incorporaría al equipo como cocinero. Y eso es lo que hizo. Y unos meses después, en otoño, Jean-Paul Vinet y Yannick le dicen a Juli que se van para abrir su propio restaurante en Barcelona, La Cibulet. ¿Juli nunca estuvo en la cocina? No. Juli era el alma mater de las relaciones públicas y era el que llevaba el timón del barco. Estaba todo, se entendía la profesionalidad de otra manera. Distancia, ¿no? Sí, más distante, más todo mucho más serio, mucho más distante, y te pensabas que el espectáculo dependía solo de hacer cuatro historias delante del cliente en la sala. Y nosotros le dimos la vuelta a todo eso y de la mano de la revolución de la cocina revolucionamos la manera de atender a la gente. Pero porque Juli tenía un carisma increíble y nos conseguía que la gente no fueran solo clientes, sino que se hicieran amigos de verdad de la casa. O sea, Ferran y Juli empezaron a ser socios cuando Ferran era 22 años. Claro, a partir de ahí, bueno, pero ahí todavía los propietarios eran Marqueta y Hans Schilling, ellos eran trabajadores del Bulli. Esto era nuestra recepción, José. Sí. Esto era nuestra recepción. La gente se piensa que esto era como recibir a alguien en tu casa. Al final, esto es como una historia perversa de un guionista prácticamente iluminado, ¿no? Yo creo que esto no lo escribe. Un buen guionista no es capaz de escribirlo. Porque es una suma de casualidades, milagros y conexiones que son irrepetibles. ¿Pero tú crees que si no hubiera existido el Bulli, esa carretera se hubiera asfaltado? Buena pregunta. Buena pregunta. Tardaron, por eso. Ya. Nosotros tuvimos la tercera estrella Michelin en el año 97 y la carretera era un drama. Ya. De hecho, en aquella época nosotros todavía seguíamos haciendo ceros a punta pala. No a punta pala, pero... Explica lo que es el concepto de hacer un cero, porque la gente estaba flipando ahora. Hacer un cero quiere decir que estás aquí esperando que lleguen los clientes y no entra nadie por la puerta. Ni a mediodía ni por la noche. En el Bulli. En el Bulli, claro, ¿no? ¿Un cero es mediodía y noche, las dos? No. Cero por servicio. Vale. Pero había dobletes de ceros también. Sí, había dobletes. Sí, claro. Nosotros, cuando Ferran explora, o sea, lleva la misión del Bulli adelante, él toma la decisión a partir de este año 87, es el momento en el que dice: yo quiero hacer mi propio camino. Y entonces es el famoso crear es no copiar, viene de esta época. Y él poco a poco construye su propio discurso a nivel de cocina, y hay una primera etapa que culmina en el año 93 con el sabor del Mediterráneo, y luego ya quiere ir más allá, quiere escribir un nuevo lenguaje, y es lo que nos lleva al Bulli que conocemos todos, que revolucionó la gastronomía mundial. Eso implica ponerle una misión muy clara al Bulli, que es hacer innovación disruptiva. Uno, pues explorando los límites que hay en la experiencia gastronómica, y a partir de ahí pues consiguiendo escribir todas esas letras y textos nuevos que no se habían escrito nunca, a través de nuevas técnicas, de nuevos conceptos, de nuevos productos, de nuevas herramientas, etcétera, etcétera. Entonces esto era fundamental, respetar esa misión. Por eso el Bulli llegó un momento que ya se liberó de la necesidad, o sea, de la obligación de generar los ingresos de la empresa. Como la marca El Bulli y la marca Ferran Adrià consiguieron cada vez un reconocimiento mayor, llegaron muchos proyectos alrededor del buque insignia que permitieron darle libertad total al Ferran, junto con la que ya le daba al Juli, para hacer
innovación y buscar los límites de la experiencia gastronómica. Pero esto, hasta que llegamos hasta ahí y tenemos el reconocimiento y el restaurante está lleno cada día y el menú de degustación nos obliga a dejar ya, era una experiencia tan compleja y tan larga que ya nos obliga a dejar atrás el servicio a la carta. Terminamos con la carta, terminamos con los servicios a mediodía porque solamente podemos hacer un solo servicio, concentrarnos en un solo servicio para hacerlo bien, solo para 50 comensales, con 70 personas trabajando en el equipo, 45 en la cocina, 25 en la sala, hasta que llegamos ahí hay un increchendo. Ese increchendo implica que hubo una primera etapa en la que el Bulli vivía con el menú de degustación mucho más estandarizado, compartiendo el mundo de la carta, con menos equipo, con muchos más clientes cuando había afluencia de clientes para compensar los días que no venía nadie y a los que nosotros llamábamos ceros. O sea, aquí abrías la temporada el 15 de marzo y a lo mejor a mediodía hacías un par de mesas de 2 y por la noche una de 4. Y llegaba el fin de semana y se te animaba un poquito la situación, pero vamos, sin tirar cohetes al cielo. Luego llegaba la Semana Santa y eran 3 días que nos parecía que era la guerra aquello. Pero en aquel momento entonces Juli no solamente llenaba el comedor entero, el comedor ponía gente en esta mesa, aquí teníamos 2 mesitas, ponía gente aquí, ponía la terraza a tope, que a veces estabas temblando de si iba a llover o no, pero tenías ahí 25 o 30 personas puestas en la terraza, entonces había que aprovechar esos momentos, esos picos de trabajo, porque cuando pasaba el lunes de Pascua caía. Se iba al carajo todo otra vez, entonces volvía, o sea, hoy 0, esta noche 0, mañana 0, una mesa de 2, 16 personas, bueno, pero era muy irregular todo, entonces claro, vivíamos de los picos, de los picos importantes de trabajo en los fines de semana, las temporadas altas, etc. Eso, a medida que vamos cogiendo el reconocimiento y nos empieza a llegar cada vez más clientes y cada vez la gestión de reservas se hace más complicada y tal, nos obliga a tomar una decisión, de decir, vale, esto para cuántos podemos hacerlo bien, cómo podemos hacerlo bien, y entonces tomamos la decisión de repartir las reservas lo mejor posible dentro de nuestro esquema, y para 50 comensales por servicio, un solo servicio al día, 160, 165 servicios por temporada, porque la creación, todo el sistema innovador necesita también mucho espacio temporal para poder hacer innovación disruptiva, si no, no es imposible que llegues a abrir caminos como los que estaba abriendo Ferran aquí. Estas son imágenes del Last Vals, del último servicio, que fue un día súper emotivo también. La hija de José Andrés, Fran Akats, mira Joan Roca, estaba también René Redzepi, que también estuvo formando parte del equipo del Bulli en el año 2000, con Máximo Bottura, que debe andar por ahí en algún lado, Marc Puspey. ¿Habían trabajado en el Bulli? Todos estos eran históricos del Bulli. ¿El Sultán ahora es el mejor o el segundo mejor restaurante del mundo? Sí, va a ser el número 1 ya. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Pues porque no hay color. No hay color. No es que no haya color. Al final, ¿cuál es el mejor libro? ¿Cuál es la mejor película? Es muy difícil de decir. Porque sí, estos al final son rankings y tal, pero se merecen estar ahí. Y para mí, si son el 2, el 3 o el 1, me da lo mismo porque ya demuestran el nivel en el ¿Son que escuela están. de Bulli? Hombre, ellos son ADN Bulli. Creo que ellos han como todos nosotros, nos hemos formado no solamente como profesionales, aquí nos hemos formado como personas. El Bulli es una forma de vida que al final te la llevas contigo para siempre. No es una... ¿Es una forma de entender la vida y los negocios? Sí, sin duda. Claro, todo esto que ves aquí, esto es una familia. Sí. Yo no puedo ver a Ferran como mi jefe. No soy capaz. Me parece complicado llegar al punto de excelencia de que llegasteis siendo conscientes. Porque llegar al punto de excelencia es difícil, pero siendo conscientes es prácticamente imposible. O sea, no sé si me estoy explicando. O sea, tú al final tú puedes ser consciente del punto de que lo estás haciendo excelente, pero ser consciente y decir, coño, es que hemos revolucionado el puto mundo y que además la gente te lo reconozca en el momento es... O sea, es mucho más fácil mirar hacia atrás y decir, coño, aquellos tíos fueron excelentes, que ser conscientes en el momento de la excelencia. Pero, y yo creo que en el momento lo fuisteis.
Sí. En ese momento Sí. erais conscientes de vuestra Pero excelencia. nosotros, mira, no sé si puede responder a esta reflexión el que nosotros nunca celebramos nada. Nunca. La primera celebración que nosotros hicimos a lo largo de toda nuestra trayectoria fue esa noche, que después del servicio montamos una fiesta aquí afuera en el jardín, alucinante. Finalizada la ¿Cómo hicisteis para ese día Ya, asignar las eso fue mesas? difícil, pero fueron 50 personas, bueno, entre las cuales Imagina, estaban... ¿sabes qué es esto? Esto es la última cena donde ellos deciden que cierran y hacer un Guardiola en toda regla. O sea, estoy en el puto mejor momento del restaurante y con 2 cojones voy y cierro y lo celebro, ¿sabes? Sí, Están muy felices. No, le da. Sí. O sea, lo normal es ver Aquí Ferran lo gente está llorando. diciendo. Es que aquí Ferran lo está diciendo. Dice, ¿por qué? ¿Por qué estábamos tan felices? Porque éramos conscientes de que no se había acabado nada. Ninguno de nosotros entendía esto como el final. Era el final de una parte de la historia del Bulli, pero el Bulli creo que hoy en día lo estamos demostrando con todos los proyectos que lleva a cabo la Fundación. Está más vivo que nunca. Lo que pasa es que, claro, Ferran estaba buscando los límites de la experiencia gastronómica. O sea, ¿hasta dónde te puedo llevar yo cuando tú te sientas en un restaurante de cocina creativa a nivel físico, a nivel mental y, si me apuras, a nivel espiritual? En el año 2009, finales de 2009, él toma conciencia de que ya estábamos en los límites. Y es cuando tomamos la decisión. En el 2010 lo hacemos público y en el 2011 hacemos el último servicio del Bulli como restaurante. Pero no marcamos el final de la historia del Bulli, el comedor. Esto es espectacular. Y el ser consciente de lo que estás haciendo al final responde a mi lema. Mi lema cuando me levanto por la mañana es el mismo que le ofrecí a Julie en el año 94 cuando me propuso ser, junto con Lluís Biosca en tándem, los jefes de sala. Y yo le dije, oye, yo te aseguro una cosa, yo no voy a ser para nada el mejor jefe de sala que puedas encontrar en el mundo. Por supuesto, hay miles de personas que lo son mejores que yo, pero sí que te prometo una cosa, y es que yo cada día intentaré ser un poquito mejor, y ese es mi lema. O sea, te tomas conciencia de lo que estás haciendo y sabes que no has conseguido nada y que lo que tienes que hacer es demostrar a los 50 próximos clientes que van a entrar por la puerta el por qué, ¿sabes? Y eso quiere decir que tú tienes que ser cada día un poquito mejor, cada día tener una actitud por mejorar un pequeño detalle, que era lo que nosotros hacíamos a base de reuniones, de hablar, el equipo de sala con el equipo de sala, el equipo de cocina con el equipo de cocina, el equipo de sala con el equipo de cocina, y cada día buscar ese milímetro de mejora que nos hacía cada vez ser más redondos. Y aquí, pues fíjate, la cocina más disruptiva de la historia de la gastronomía, con una sala que era, Julie la definía como rústico tronada. Rústico tronada. Rústico tronada. Fíjate que es como entrar en un episodio de una historia, ¿no? Y bueno, la película, bueno, en el 93 se construyó la nueva cocina y luego todo indicaba que llegaría el momento para reformar toda la sala. Pero en aquel momento, a nivel económico, no había dinero para invertir. Después de aquella batalla había que pagar primero la cocina y ya llegar a la sala. Y cuando llegó el momento en el que se hubiera podido invertir, decidieron que no. Porque de alguna manera esto era como un hilo conductor umbilical, como un cordón umbilical de los clientes, con esa manera de actuar nuestra, natural, cariñosa, profesional, pero muy cercana, y hacía que la gente que llegaba aquí, que no tenía por qué ser de un poder adquisitivo muy alto, sino que eran apasionados de la gastronomía, que habían luchado por tener una reserva y la habían conseguido, y que a algunos pues, no les suponía ningún esfuerzo a nivel económico y a otros les suponía la inversión del año de sus vacaciones puestas en una cena. ¿Qué valía el menú de degustación? ¿400 euros? No, menos. Cuando cerramos en el 2011, más o menos, una experiencia de una pareja con unos vinos que estuvieran bien, unos 700 euros, 350 euros por persona con las bebidas incluidas. Justamente Ferran antes hablaba de esto, de mira, yo necesito que la gente el primer día de clase hable de dinero y de lo que han hecho en la vida. Porque yo creo que todo el mundo, o sea, yo estoy cansado ahora de escuchar gente que me dice, tío, ¿qué necesidad tienes de hacerlo? O sea, escúchame, es que no estáis entendiendo nada. O sea, no estáis entendiendo nada, o sea, yo no tengo ninguna necesidad.
Simplemente quiero, y yo no soy ejemplo de nadie, ni de nada, Ya. pero quiero cambiar esa mentalidad del español de sentirse acomplejado de sus éxitos. Yo creo que Ferran, entre tú y yo, ahora que no está, deberíamos hacerle un puto altar. O sea, ese tío Sí, es cierto. deberían hacerle un puto altar y deberían hacerle una cátedra. No, además, por esa capacidad, por esa ilusión por compartir. ¿Sabes? Porque yo creo que eso marca un antes y un después en la historia de nuestro sector, de la gastronomía. O sea, compartir a través de los libros, de las charlas, los congresos que nacieron con esta manera de decir, oye, no, yo no vengo aquí a contarte un cuento chino, vengo a enseñarte lo que hago, las técnicas, los conceptos, para que tú las puedas aplicar. Yo creo que eso pues lo que llevó detrás de él una estela, un movimiento que... Totalmente de acuerdo. Mira, y hoy en día lo sigue haciendo. Hay un sesgo psicológico que es muy básico en la publicidad, que es la repetición. O sea, antiguamente yo veía algo en la tele y por verlo 5 veces al día decía, esto es de calidad, porque sale en la tele. De hecho, había anuncios en las revistas que ponía publicitado en la tele, ¿sabes? Como si fuera mejor por publicitado en la tele. Entonces, uno de los problemas que creo que tenemos los españoles en general, y me da mucha rabia porque yo justamente vengo aquí a hacer bandera de lo que ha hecho Ferran, es que tenemos que repetirlo hasta la saciedad. O sea, Ferran es un puto genio en vida. O sea, es un tío que le ha dado la tramontana como le dio a Salvador Dalí, y yo cada vez que hablo con él tengo la sensación de estar hablando con un genio. Entonces, el hecho de que no se hable de Ferran día tras día es fruto de que los españoles somos una panda de acomplejados, de que no queremos sacar a los estandartes y no queremos sacar pecho porque nos da vergüenza como tal. O sea, un tío que ha triunfado en Estados Unidos, lo primero que va es y lo publica. Pero un tío que ha triunfado en España no lo publica porque tiene miedo de que vengan de al lado y diga, oye tío, tú eres un ostentoso. Y no es un tema de ostentación, es un tema de decir las cosas como son. Entonces, yo creo que hay que hablar más de dinero y hay que hablar más de éxito. Y en España hay un montón de casos de éxito que deberían estar en las putas enciclopedias, y Ferran es uno de los casos. Decir que la cocina creativa salió de una cabeza de un tío que andaba por aquí, pues es que es de justicia. Desde luego. Es que es de justicia. Completamente de acuerdo.